Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique, parte 26 y final. Un mito es un mensaje social o conjunto de mensajes sociales en la medida que presenta propósitos definidos. El mito es un discurso que deforma una realidad. Sobrepone una interpretación a una realidad haciéndola desaparecer o inclusive ocultando esa realidad. En el mito se pretende pasar por un hecho lo que es una opinión sobre el hecho. Pretende ser la realidad cuando solo la está representando. Un discurso desmitificador deberá entonces referirse por una parte a la realidad no mitificada y por otra a los lenguajes míticos creados en torno a esa realidad, precisamente para desmontar sus piezas, para mostrarlos en lo que son, sistemas de ideas. Nuestras proposiciones se manifiestan como hipótesis y exigen ser contrastadas con la realidad. Cada concepto que introducimos es el comienzo de una aventura con las cosas. El mito es ajeno a este riesgo, en la medida en que pretende presentar una realidad. Ello significa meramente que oculta su carácter de lenguaje sobre las cosas. Es un producto cultural, un mensaje, emitido por alguien con algún propósito, que se consume como si fuera algo natural, como una cosa. Este es el final del juego. Yo no estuve en Iquique esa mañana, es más, nací 83 años después de los hechos relatados. Mis fuentes son limitadas, solo son una fracción de una realidad, pero esa realidad ha sido manipulada y deformada a tal grado por distintos discursos que nosotros, los chilenos, terminamos celebrando la muerte por sobre la vida. Arturo Prat debería estar enterrado en un camposanto y no ser un templo a la muerte en medio de la ciudad más extravagante y linda de Chile, como es Valparaíso. Las piezas que te entregué acá son para que tú armes una interpretación propia, basada en los hechos más fidedignos que he encontrado. La aventura es inmensa, pero en eso se basa la libertad, distinguir lo que son las cosas y nunca confundirlas con lo que se dice de las cosas. Para mí, don Arturo Prat es un caballero agradable y simpático. Mi deseo es que hubiese muerto de viejo junto a su Carmela. La opción que tomó es la que debía tomar. Era un militar y Chile estaba en guerra. Pero eso no significa que lo más elevado de los seres humanos esté en la muerte, sino en lo vivo y en lo que se construye día a día. Por otra parte, los mitos no se destruyen desde fuera, dado que adquieren otros significados según van cambiando las sociedades, pero a veces enturbian la mirada hacia lo más importante, en el caso de la Guerra del Pacífico, el salitre. El monumento a los héroes de Iquique, en la Plaza Rafael Sotomayor de Valparaíso, está diseñado por artistas franceses. Tuvo un costo aproximado de 200.000 pesos. Fue inaugurado en 1886, siendo trasladados los cadáveres de Prat, Serrano y Aldea recién en 1888. Los restos de Arturo Prat fueron reclamados muchas veces por la viuda y su familia, pero nunca se permitió el traslado. El cuerpo pasó a ser propiedad del Estado y no de su familia. Tal vez esto explique en parte por qué su viuda no asistió a los actos y homenajes en honor a su marido y su negativa a entregar la espada de Prat a la Armada. Última pieza. La señora Carmela Carvajal, viuda de Prat, nunca quiso asistir a ningún acto oficial en honor a su esposo. Nunca. La espada de su marido, que tan caballerosamente Miguel Grau le enviara con sus condolencias, nunca la quiso entregar ni al gobierno ni a la Armada. Curimón, mayo 14 de 1880. Señor don Jacinto Chacón Valparaíso, apreciado señor y amigo. Acabo de recibir su carta en la que me pide algunos datos sobre la vida íntima de Arturo. Esta ha permanecido oculta hasta hoy para la generalidad, con excepción de muy pocas personas que pudieron apreciar el tesoro inagotable de ternura que guardaba en su alma. Voy a referir a usted a la ligera algunos rasgos que lo den a conocer, bajo este aspecto, ateniéndome a los recuerdos que de su niñez conserva su Santa Madre y a mis propias observaciones, apoyadas en las palabras del propio Arturo, tomadas de nuestra correspondencia particular. Arturo cuando niño era vivo y juguetón, pero al mismo tiempo muy dócil.
Se distinguía por su inmenso cariño hacia su madre. Muchas veces, para tenerlos en sosiego a él y a sus hermanitos, ésta le decía que ella quería más el que estuviera más tiempo a su lado, y era seguro que Arturo dejaba de jugar y pasaba largas horas junto a ella para ser el preferido de su mamá. Era aplicado, observador y le gustaba saber el porqué de todas las cosas. Y su madre, que tal vez presentía lo que ese niño podía llegar a ser más tarde, se complacía en satisfacer todas sus preguntas. Tenía muy buena memoria y supo aprovechar y conservar las lecciones y consejos de toda clase que en su niñez recibió de su tierna madre. Cuando él apenas contaba con 6 o 7 años, ella le enseñó los principios de la música y más tarde, sin más que estas escasas nociones, ayudado de su natural constancia y paciencia, Arturo consiguió aprender algunas romanzas que eran su más agradable distracción en sus horas de descanso, durante las fatigosas estaciones de Magallanes o Mejillones, en las que casi nunca saltaba a tierra. Es imposible imaginar una vida más pura y arreglada. Me refería a uno de sus más íntimos amigos y compañeros, que Arturo era tan serio desde muchacho que siempre le censuraba sus ligerezas. Por esto le decía que él era para ellos una especie de opinión pública. Fue desde niño muy prolijo para todo, cuidadoso de su persona y de su casa. Nunca estaba desocupado, y aun en las visitas que hacía a las personas de su familia, se ocupaba de arreglar lo que estaba en desorden o de hacer alguna cosa útil. Así es como algunos de sus más próximos parientes conservan varios trabajos de sus manos, como cajitas curiosas, habiendo obsequiado a su padre un escritorio trabajado por él mismo e iluminado varias fotografías, entre ellas la de su abuelita, la de la interesante esposa de usted y la de nuestra hijita Blanca Estela. Era tal el cariño hacia sus padres y el deseo de verlos tranquilos y felices, que a veces se privaba hasta de ir al teatro, que era su distracción favorita, por no gastar ese dinero en simples pasatiempos, cuando podría emplearlo en cosas más necesarias. Si como hijo amante nada dejaba de desear, como esposo y como padre puedo asegurarle que fue un modelo de ternura. Quería compartir conmigo hasta los más íntimos cuidados de la familia. Así me escribía en una ocasión desde Mejillones: a cada momento me parece que te veo rendida de mecer a nuestra hijita, sin que a tu lado esté yo para ayudarte a compartir, aunque sean pequeños tus trabajos. Lo único que me consuela es que en esta vida todo es relativo. Hay placer porque hay dolor. A la grandeza de este corresponde la intensidad de aquel. Era por carácter reservado y nunca hablaba más de lo necesario, pero era muy minucioso y expansivo para escribir. En sus cartas no se olvidaba de nada ni de nadie. Que lo hubiera visto en el seno de la familia tratando de aliviarme lo posible en el cuidado de lo que él llamaba sus tiernos ángeles, no habría podido reconocer en él al marino austero, al jefe estricto. Recuerdo que el día de nuestro enlace, un jefe que lo apreciaba mucho, pero que solo lo conocía bajo este último aspecto, decía a uno de mis hermanos: el joven es cumplido, es una alhaja, pero es muy tirante. Amaba a nuestra hijita con delirio y jugaba con ella como un niño, pero una vez que se ponía a trabajar yo no había para él más que sus papeles y sus libros. Se contraía de tal manera que ni la bulla de los niños le interrumpía ni molestaba. Nadie mejor que usted sabe cuántas dificultades tuvo que tropezar para recibirse de abogado. Toda mi esperanza era que una vez recibido se retirara de la marina, que presentía me sería tan funesta, pero nunca pude decírselo. A este respecto me escribía en 1874. La idea de abandonar la marina me es antipática, y a la verdad, solo impelido por poderosas razones me decidiría a hacerlo. No cuento entre mis defectos la inconsecuencia. Mientras no posea un nombre, sino respetable, al menos de mérito como abogado, debo conservar el de marino, que me lo ofrece, y llevar como accesorio el otro. No tengo ninguna mezquina ambición. Los honores ni la gloria me arrastran, pero creo puedo servir en algo a mi país en la esfera de actividades tanto del uno como del otro. Tenía gran confianza en Dios y la esperanza segura de una vida mejor. Así es que jamás se abatía por los reveses de la vida. En esta convicción siempre me repetía: Dios nos guía y lo que sucede es siempre lo mejor que puede suceder.
En 1874 me escribía a propósito de la muerte de una amiga muy querida. El pesar que esta desgracia me ha causado ha sido mayor por afectar tan de cerca tu tierno corazón y hallarme tan lejos para enjugar tus lágrimas y fortalecerte a ti en la resignación, ya que no fue posible recibir su último adiós. Entre tanto, mi amiga, quédenos el consuelo para los que creemos en una segunda vida, que la virtuosa matrona que hemos visto desaparecer de la vida temporal goza para siempre de la espiritual, que la buena esposa, la tierna madre, la abnegada amiga del pobre y del Todopoderoso le han conquistado. Deseando que ésta llene el objeto que usted se propone, tiene el gusto de saludarlo su afectísima, atenta servidora, Carmela Carvajal de Prat. Carmela Carvajal, viuda de Prat, murió en Santiago de Chile en 1931. Blanca Estela Prat se casó con Ramón Undurraga y Arturo Héctor Prat con Blanca Echaurra. Le dieron a la viuda 9 nietos. Arturo hijo fue un próspero hombre de negocios, diputado y 2 veces ministro de Hacienda. La espada de Arturo Prat fue entregada a la Armada de Chile por su familia recién en julio de 1990.